gozo el poder estar nuevamente a través de este medio, a través de las redes sociales con ustedes. Mi nombre es Elvis García y yo sirvo al Señor como pastor de la iglesia South City en Little Rock, Arkansas, y también con el departamento de misiones de la BMA. Y estamos poniendo en internet una serie de videos de predicaciones, de palabra de Dios, de ánimo, de esperanza, de fe. Y damos gracias a Dios porque a través de estos medios podemos extender el evangelio a muchos lugares. Y ha sido una bendición cómo realmente se ha podido usar todas las redes sociales para hacer esto. Así que sin más preámbulo, te quiero presentar a algunos pastores del área central de Arkansas: Pastor Rubén Isturiz, Pastor Juan Carlos Posada, Pastor Jorge Vázquez y Pastor Michael Hyde. Algunos de ustedes los conocen, algunos otros no. Ellos están desarrollando iglesias hispanas en el estado de Arkansas. Más adelante vamos a poder tener más pastores del estado de Arkansas y también de otros estados. Así que síguenos, compártenos en las redes, dale like y de esa forma podemos extender más el evangelio. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Estar aquí. Soy Rubén Isturiz y soy pastor en la Iglesia Bautista de Benecer en el de Little Rock. Quiero compartirle brevemente, a ver cuánto tiempo me toma en compartir lo que hice en la iglesia aquí en Chenal. Y con ellos compartí un PowerPoint, que es el que ustedes están viendo en pantalla, vivir en tiempo de crisis. Y después que salimos de la cuarentena, la gran pregunta que nos tenemos que hacer, y esto es ya en sentido de humor, ¿verdad? Se acabó la cuarentena y ahora cómo salimos, ¿verdad? Porque en cuarentena hemos estado dentro del hogar comiendo, a veces dificultades con la esposa, dificultades entre relaciones con los hijos, porque no estamos acostumbrados a vivir prácticamente 8 horas, 24 horas completamente con la familia. Pero hablando ya en una forma más seria, la pregunta que nos tenemos que hacer en este tiempo, en cualquier tiempo de crisis, sea coronavirus, sea cuando se derrumbaron las Torres Gemelas, entonces, ¿cómo hemos de vivir? O cuáles deben de ser nuestros pensamientos en este tiempo, porque cuando hay algo imprevisto como lo que tenemos este año, a veces nos podemos bloquear. Hay varios pasajes que yo compartí con nuestra congregación aquí. Y lo primero es estar alineados con Dios. Y busqué este pasaje bíblico en Romanos 12, 1, 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo con sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y el segundo versículo, que es tan importante como el primero, es: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y lo estoy leyendo en la nueva versión internacional. Interesante que él empieza con las misericordias de Dios. Es algo voluntario, basado y motivado por las misericordias de Dios. En segundo lugar, vemos cómo él habla sobre el cuerpo. Y en ese sentido, cuando él habla del cuerpo, está hablando que un cristiano que lo entrega todo su ser. Entonces, eso es lo que yo llamo estar alineado con Dios. En sacrificio, nos va a hablar y un sacrificio que es santo y agradable a Dios, ¿verdad? Es algo que me cueste, es algo que es vivo, santo, agradable a Dios. Y el segundo versículo empieza con un mandato: no se amolden al mundo. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros, ¿verdad? De tantas noticias que nos llegan, bombardeo de noticias, bombardeo de esto, y cuánto de coronavirus, y cuánto y cuánto de Donald Trump, y cuánto la globalización nos tiene a veces vuelto un poco locos. Pero dice: no se amolden al mundo. El discípulo de Cristo no se amolda a él, no se amolda a la circunstancia que le toca vivir en ese momento, sino que más bien hace lo que es una transformación. Y la transformación, ¿verdad?, viene del griego metamorfo, que significa cambiar, ser transformado.
traducción, se puede traducir como transformado, transfigurado, se transfiguró. Esas son las formas en que se puede traducir el verbo. Y eso significa que debemos de transformar nuestra ¿qué? Nuestra mente. Es lo que Dios nos está pidiendo. Transformen su mente, transformen su forma de pensar. No se amolden al mundo, no sigan la corriente. Sabemos que estamos bajo presión, bajo estrés. Es algo normal, pero eso no va a ser la primera vez que va a ocurrir algo así. No es la primera vez que nosotros vamos a estar bajo presión o en crisis. Y por eso que nosotros la mejor forma es estar alineado con Dios. Y cuando habla de la mente, pensemos de una forma distinta al mundo. A veces nosotros nos vamos con la ola del mundo, como la misma forma de pensamiento del mundo, la misma corriente del mundo. Entonces, cuando nosotros tenemos que dar en estos momentos un momento de esperanza. Lo otro que le compartí a ellos es un sentido de la eternidad. No estamos aquí por una casualidad o por momentos específicos. Mira lo que nos dice 2 Corintios 4, 16 al 18. Nos dice, por tanto, no nos desanimemos, al contrario, déjenme que no estoy viendo bien en la pantalla aquí. Por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. El creyente, y nos pide el apóstol Pablo, no nos desanimemos, no nos vamos a desanimar. Por fuera nos vamos desgastando, eso es normal. Pero por dentro, dice, nos vamos renovando de día en día. Por fuera, desgastando, por dentro, renovando. Entonces, en ese sentido, nosotros no vivimos de acuerdo al momento, sino que nuestro pensamiento está alineado a algo mucho más trascendente del momento que nos toca vivir. ¿Qué dice? El sufrimiento terrenal es ligero y efímero, que es algo pasajero, ¿verdad? Pero viene la gloria eterna, que es de mucho valor. La gloria eterna es de mucho valor. A veces estamos pensando nada más en el momento, aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Y ahora cómo vamos a hacer el ministerio? Y no estamos viendo la perspectiva y el sentido de la eternidad. El último versículo nos invita, y es interesante, que nos invita a fijarnos en lo invisible. A veces estamos tan concentrados en lo que podemos palpar en este momento y nuestra mirada no está en lo temporal, en lo visible. Ni en lo pasajero. Nuestra mirada no está ahí. Nuestra mirada está en lo interno, en lo invisible, en aquel momento glorioso que nos habla el libro de Apocalipsis. Me encanta cuando el libro de Apocalipsis habla sobre la gran multitud, la gran adoración. Dios está preparando todo para ese momento glorioso, de esa adoración celestial, donde pequeños, grandes, vivos, muertos, todos en conjunto, una multitud que no se podía contar, de todas las etnias, de todas las naciones, y Dios está preparando el mundo para eso. Entonces, a lo mejor a nosotros nos cayó el coronavirus, ¿verdad? De algo sorpresivo, pero para Dios no es una sorpresa. Él está en control de todas las situaciones. Seguimos con el sentido de la eternidad y busqué Filipenses 1, 21 al 24. Y es algo que ya un versículo que hemos leído totalmente. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Al principio, este fue un sermón que di al comienzo de del tiempo de la pandemia. Yo le decía, mire, cualquiera de nosotros puede tomar el coronavirus, recuperarse o morir. Pero la perspectiva del cristiano es, mientras que yo esté aquí, mi vida la vivo para Cristo, y si muero, para el creyente es algo que es una ganancia, no es una pérdida. Ese es el pensamiento de un discípulo de Cristo. El vivir es Cristo, el morir es ganancia, es un descanso para el creyente. El versículo 22 nos habla sobre que Dios nos tiene aquí con un propósito, nos tiene para producir frutos. Mientras que estemos aquí, vamos a producir frutos. Si ustedes van a ver los diferentes testimonios de los hermanos que me van a continuar después de mí, ustedes van a ver viendo qué es lo que ellos están haciendo, produciendo frutos. No han dejado de parar, no han dejado de hacer ministerio. El versículo 23
habla que él se siente como presionado el 23 y 24. ¿Qué es mejor? ¿Estar aquí lidiando con ustedes, dice el apóstol Pablo, o es mejor estar en las mansiones celestiales? Vivir en medio de dos posibilidades, y eso siempre lo vamos a hacer. Partir y estar con Cristo, que es mucho mejor para el creyente es una ganancia partir, no es una pérdida, es un valor. Y permanecer en el mundo puede ser también fructífero para los que permanecen ahí. La siguiente lámina tiene que ver, y con esto ya prácticamente estoy terminando, porque yo sé que no quiero acumular el tiempo de los otros. Me encantó esto que vi en la internet. ¿Quién quiero ser durante el COVID-19? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo debo de comportarme en este tiempo? Yo puedo estar en este primer círculo, y este primer círculo nos habla que es la zona de miedo. Yo puedo estar en una zona de miedo, y es válido, y a lo mejor cuando nos cayó a todos nos cayó en esa zona de miedo. Pero si ustedes ven, ¿quiénes están en la zona de miedo? Acaparo comida, papel higiénico, medicamentos que no necesito. Si ustedes ven, cuando fuimos al automercado, la gente llevando papel de baño como que si el coronavirus diera otros síntomas diferentes a los que en realidad debe dar. ¿Por qué? Porque todas esas personas que estaban haciendo compras de ese estilo estaban en la zona de miedo. ¿Qué otra síntoma podemos estar en la zona de miedo? Contagio, emociones relacionadas con el miedo, la ira, miedo, ira, enojo, ¿por qué está sucediendo eso? Etcétera, etcétera. Lo otro es que en esa zona de miedo me quejo a menudo, soy un cascarrabia, como decimos en Venezuela, estoy todo el tiempo amargado, reenvío todos los mensajes que recibo. Mira lo que está sucediendo, ¿verdad? Las famosas fake news que le llaman, noticias falsas, y empiezo a reenviar, mira lo que estaba sucediendo, mira que el virus viene escondido de la China, mire, todas esas cosas, reenvío todos los mensajes que recibo. Lo otro, me irrito fácilmente. Entonces, ese es algo que nos tenemos que preguntar. ¿En realidad Dios me llamó para estar en esta zona de miedo? ¿O puedo pasar a otra zona que es totalmente distinta, que es la zona de aprendizaje? Y me encanta este círculo y el que sigue, porque yo creo que los creyentes deberíamos de estar en estas dos áreas, no en la zona de miedo. Dios no nos llamó para estar en la zona de miedo, acaparando, contagiando emociones negativas a otras personas, quejarse o reenvío mensajes alarmantes o me irrito fácilmente, sino que Dios nos está llamando a tener una zona de aprendizaje. Y en la zona de aprendizaje dejo de consumir compulsivamente lo que me hace daño, desde alimentos, noticias, comienzo a soltar lo que no puedo controlar. Esa es una forma. Identifico mis emociones. Esto está bien, esto está mal. Desecho lo que está negativo en las emociones, sea enojo, rabia, frustraciones, de que no sé qué hacer. Tomo conciencia de la situación y pienso cómo actuar. Eso es zona de aprendizaje, que estamos haciéndonos preguntas para aprender qué Dios tiene para mi vida en este tiempo. Y eso es lo que tenemos que nosotros analizar. Contrasto la información antes de divulgar. Si esto en realidad, esta es una noticia verdadera, esto es algo que va a ayudar a los hermanos, esto es una información que pueda ayudar al mundo. Entonces, estamos en esa zona de aprendizaje para hacer todas estas cosas. Reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor y no enojarme con todo el mundo. Y la última es lo que es la zona de crecimiento. ¿Y qué queremos con la zona de crecimiento? Nosotros podemos estar o en la zona de miedo, zona de aprendizaje o zona de crecimiento. Después que nosotros hemos pasado la zona de aprendizaje, al momento a lo mejor todo nos impacta, cualquier noticia, y a lo mejor todos nos vamos a situar en la zona de miedo, pero no te quedes en la zona de miedo. La idea es, pasa a la zona de aprendizaje, empieza a volver esas emociones negativas en algo más positivo, de acuerdo a la perspectiva del creyente. ¿Hay un propósito en todo esto? Entonces me mezclo un propósito, pienso en los demás y busco cómo ayudarlos. Eso es lo que están haciendo muchas iglesias hoy en día. Ya están en la zona de crecimiento. Ok, ya, pasamos el switch
o la mente rápidamente, aprendemos rápidamente y ahora estamos en la zona de crecimiento, ayudando a otros, pongo mis talentos al servicio de quien lo necesite, vive el presente, me enfoco de una forma en el presente para hacia el futuro. Soy empático conmigo y con los demás. En ese sentido, no soy un amargado, más bien estoy ayudando, alentando a otros. Y eso es lo que debe ser la iglesia. Debe ser un factor de aliento. Agradezco, valoro lo que están haciendo otras personas, los médicos, los que están en el automercado, lo que están haciendo el policía. Mantengo un estado emocional alegre y contagio esperanza. Otro es, busco la manera de adaptarme a nuevos cambios. Y por último, practico el sosiego, la paciencia, la relación y la creatividad. Y yo le pregunté a mi gente, ¿en qué zona tú te encuentras hoy día? ¿Y en qué zona tú deseas avanzar? Porque si estás en la zona de miedo, esa es la peor zona para estar, ¿ok? Porque te paraliza. No ve la perspectiva correcta de Dios. Ni siquiera viendo la Biblia ve lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la zona de aprendizaje es bueno, pero no es bueno también permanecer mucho tiempo ahí, sino que es más que todo identificar emociones, analizar, que estoy aprendiendo de eso, pero lo más importante es la zona de crecimiento porque es cuando doy de mí hacia otros. Entonces eso es lo que compartí yo el primer domingo cuando empezó el tiempo de coronavirus, ¿verdad? Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Entonces le dejo otra vez a mi amigo Elvis, ¿verdad? Para gracias, hermano Rubén, y qué buenas palabras, ¿verdad? Qué buen mensaje. Y realmente el que nosotros podamos no estar en la zona de miedo, ¿verdad? Y pues damos gracias que nuestro hermano Jorge también nos acompaña. Y hermano Pastor Juan Carlos, ¿verdad? Si puede seguir adelante y así, y introducirse, ¿verdad? Contarnos un poquito de usted para todos los hermanos y los pastores que no le conocen. Y pues adelante, hermano Juan Carlos Posada. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Yo soy Juan Carlos, ya conocen mi nombre. Estoy estableciendo una obra hace, ya vamos a hacer 6 años, creo, más o menos, aquí en North Little Rock. Y pues la obra está en un sitio que realmente es duro, es difícil para el evangelio. Yo creo que nos pasa casi a todos aquí. La gente viene con su pensamiento más en generar riqueza para hacerse sus cositas en sus países, en la comunidad hispana, y entonces en realidad no hay mucho interés en el tema espiritual, en el crecimiento espiritual. No es lo que andan buscando, no es su prioridad. Y bueno, hemos estado aquí sirviendo al Señor, gracias a Dios, y ya llevamos un buen tiempo en el servicio. Cuando la pandemia, tengo una esposa, se llama Zaira, 2 hijos, María Fernanda, que tiene ya 20 años, y José Carlos, que tiene 16. Cuando la pandemia nos vino encima, en ese momento, pues, obviamente había que informarse de qué se trataba el asunto. Y nos informamos, vimos cómo estaba, de qué se trataba, buscamos información de fuentes, confiables, y nos dimos cuenta de inmediato que había que parar las reuniones. O sea, no podíamos continuar con reuniones presenciales. Obviamente buscamos alternativas porque el contacto era necesario mantenerlo con la iglesia y esas alternativas se dieron electrónicamente. Cuando buscamos apoyo en el Señor, nos encontramos con algunos versículos en su palabra que yo quisiera compartirlos con ustedes. Por ejemplo, está el 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En la Nueva Versión Internacional se puede leer: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.
Y luego también el otro versículo que me llamó mucho la atención es que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que nunca debemos dejar de ser diligentes. Tenemos que siempre buscar servir al Señor con fervor que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Pensando en todo esto, tratando de analizar la situación, tratando de un poco de ver el panorama completo y no enfocarme en el problema local que estaba viviendo, entonces, pues los primeros asuntos, conclusiones a que yo llegué, hermanos, es que había que vivir por principios, había que vivir con los principios bíblicos que tenemos. Luego decía, pues hay que buscar el propósito, cual hay que discernir a manera local, a mí en el ministerio, a manera familiar, a manera ministerial, qué es lo que Dios me quiere decir, porque es la misma pandemia, son diferentes vidas y cada vida tiene algo especial que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Entonces, definir cuál es el propósito de esta situación para mi vida y para el ministerio que yo desarrollo. Luego, alejarme un poco de la situación y ver el panorama completo y no estar pensando ahí en mi situación, sino que ver todo lo que está pasando a nivel mundial, ver cómo iba evolucionando el tema en Asia, luego ver cómo evolucionó en Europa, luego ver cómo estaba llegando a nuestro continente. Y luego había que ser diligente, pues como leímos en el versículo, que había que como activar, no quedarse dormido, no quedarse paralizado, había que hacer algo, buscar oportunidades, obviamente siguiendo las recomendaciones de las autoridades, en este caso las autoridades de salud, y manteniéndose informado de la evolución de la situación. Buscamos alternativas y dijimos el contacto no lo debemos de perder y decidimos entonces irnos a reuniones virtuales. Estuvimos luchando con Zoom todo el tiempo y luego les cuento cuál fue la variante al final del periodo. Y además de eso, vimos la necesidad. Algunos de nuestros hermanos estaban perdiendo el trabajo, estaban quedándose sin ingresos y surgió una oportunidad. Ahí, aquí en Arkansas Central, tenemos la bendición de que hay grupos, organizaciones que apoyan el ministerio de las iglesias. Surgió oportunidad de recibir donaciones de comida. Y empezamos a trabajar con diferentes organizaciones, los food banks de aquí, con otra organización, World Kitchen Center, que ofrecía lunches. También estuvimos trabajando con otra organización que se llama CityServe, que provee también para las diferentes familias de la comunidad a través de las iglesias. Hicimos esos contactos y empezamos a servir. Obviamente había que tomarse un riesgo y ese riesgo era estar expuesto, estar en la línea de frente en la comunidad, pero había que entonces tomar las precauciones correspondientes y nos orientaron el uso de guantes, el uso de mascarillas o cubrebocas, la distancia con las personas, cómo entregar los productos, o sea, ser bien cuidadoso. Obviamente invitamos a algunos hermanos que quisieran participar. Inicialmente fue mi familia y luego al ver a mi familia involucrada, algunos hermanos vinieron a ayudarnos y se integraron sin forzar a ninguno porque era una decisión personal que cada quien tenía que tomar. Y empezamos un programa de distribución de alimentos desde finales del mes de marzo, creo, si no mi mente no me traiciona, y hasta la fecha seguimos en ese programa. Eso nos ha permitido, hermanos, conocer nueva gente que no sabía dónde estábamos, porque la ubicación del templo donde estamos reuniéndonos no es en una calle principal, es casi en un agujero oculto por los árboles, nadie ve ni el edificio cuando pasa por ahí. En la falda de la carretera que está más cerca pasa por la cima de la montaña. Ahí uno ve en la falda de las montañas tras unos árboles un edificio que no se ve. Entonces la gente difícilmente ubica ese local. Dado este programa, habilitamos nuestra página web de inmediato. Al principio de la pandemia, habilitamos nuestra página web, empezamos a hacer publicaciones en Facebook y hermanos. Y eso creó un interés en la comida y obviamente venían a traer la comida y conocían el lugar de reunión. Y los tratábamos con amabilidad, los tratábamos con toda la cordialidad posible.
y nos alegrábamos de verlos y de conocerlos. Tomábamos datos de contacto, nombre, teléfono, cantidad de personas en esa casa, a veces habían hasta 2 hogares. O sea, entrábamos en relación con ellos. Al pasar del tiempo se fue creando una relación y empezamos a tener la oportunidad de compartir el evangelio. 2 personas se convirtieron a Cristo, gracias a Dios. Y familias, hace un domingo, el domingo pasado fue nuestra primera reunión, tuvimos una familia completa de 5 personas que nos visitó por primera vez en nuestra reunión. No llegaron tanto los hermanos de la iglesia, llegaron pocas personas, obviamente por temor a las circunstancias y a poder ser contagiado, ¿verdad? Pero estaban llegando las visitas. Entonces, hermanos, una de las cosas que a nosotros nos funcionó es ser claros, estábamos bajo una situación de emergencia, pero había que mostrar optimismo porque sabíamos que esto iba a pasar, pero buscando el propósito de Dios para la iglesia y para cada una de nuestras vidas, nos ayudó esto a crear relaciones nuevas con organizaciones que no estábamos relacionadas, con iglesias que antes no teníamos relación. Hermanos, nos abrió puertas en las vidas y en los corazones de muchas personas que antes no conocían al Señor y que ahora, gracias a esto, tenemos la oportunidad de llegar a ellos con un nivel de confianza y sabiendo que no nos van a cerrar la puerta en la cara. Hermanos, hay que mostrar optimismo en esto, hay que mantenernos firmes, hay que brindar confianza y seguridad en las personas que estamos tratando. Y de regreso ahora, en el caso mío, que es apenas una reunión de regreso presencial, yo creo que no hay que presionar a los hermanos para que regresen. No hay que presionarlos, pero sí hay que mantener el contacto. Yo mantengo siempre nuestras reuniones en Zoom. Ya tenemos 3 reuniones de que estoy poniendo en Facebook Live la reunión porque Zoom no es bueno para transmitir música. Los instrumentos fuertes de percusión como la batería afectan el sonido, cortan los otros instrumentos, no se escuchan. Entonces dije yo, para que no sea tan desagradable la transmisión de la música, voy a tener que colocarlo en Facebook Live y eso estamos haciendo. Pero gracias a Dios, yo he visto esto como una gran oportunidad de servir a la comunidad, no solo a la iglesia, a la comunidad. Nos han abierto puertas. Gracias a Dios tenemos ahora relaciones fuertes con otras organizaciones de apoyo que se alinean perfectamente con el tema de llevar el evangelio. Vamos a estar proveyendo con esa organización CityServe productos para las familias que están en necesidad, como por ejemplo pañales, como por ejemplo muebles, y a través de la iglesia, y eso nos va a abrir puertas en la comunidad. Eso ha sido una gran bendición, lejos de quitarnos los ánimos de servir al Señor. Esto ha sido para nosotros una gran oportunidad de dar a conocer a nuestro Señor con la gente de la comunidad que antes ni sabía dónde estábamos ubicados. Ahora, por decirles algo, posteábamos una fotografía en Facebook, lo miraban con máximo 40 personas. Hoy día hemos llegado a valores de más de 1,600 personas en publicaciones. Entonces, hermanos, eso es para la honra y gloria de Dios, porque el Señor nos está permitiendo llegar a diferentes personas que no conocemos en la comunidad, gracias a esta situación que no queríamos, pero que Dios en su soberanía permitió que se diera y nos ha dado la oportunidad como iglesia de hacer nuevas relaciones y hacer nuevos contactos. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Es un placer siempre estar con ustedes y espero pues que Dios les ayude y les motive a seguir adelante con esto. Es un placer saludarles y nos da mucho gusto oírles y esperamos que ustedes estén bien y que todos los hermanos también de sus iglesias estén bien. Estamos orando mucho porque cada uno de ustedes pueda seguir haciendo el trabajo que Dios les ha encomendado, no importa cómo, ¿verdad? O sea, la cosa es ser fieles al llamado de Dios y que podamos pues compartir el evangelio. Yo creo que esta es una oportunidad grandísima, ¿verdad? Siempre en los momentos de crisis o las emergencias,
en una u otra manera son una gran oportunidad porque la gente está más abierta, más receptiva y máximo si nosotros les servimos a ellos y cubrimos sus necesidades. Entonces, esa es una gran... Pues ya, yo creo que ya han dicho los otros hermanos las cosas que hemos hecho, ¿verdad? No tenemos que estar diciendo tanto, ¿verdad? Pero creo que lo primero que quiero decir yo es, doy gracias a Dios por esta situación. Por supuesto, yo siempre he dicho, bueno, ahora he dicho que nosotros en esto siempre hay como un antes y un después, ¿verdad? O sea, la iglesia que teníamos antes de la pandemia y la iglesia que tenemos ahora después de la pandemia. Quisiera enfocarme todavía en algunas cosas que pienso que la gente está luchando con eso. Bueno, una cosa quiero dar gracias es porque yo creo que para la mayoría de las iglesias ha sido una oportunidad grandísima de poder compartir el evangelio. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar distribuyendo comida y cualquier tipo de necesidad. Y siempre pedíamos a las personas, ¿hay algo por qué quiere que oremos? ¿Verdad? Y entonces, algunos decían sí, la mayoría, por supuesto. Personas que no tenían trabajo, que no tienen trabajo, dicen, no, que yo quiero un trabajo, oramos por trabajo. A los 3, 4 días o una semana venían otra vez, dicen, mire, hoy no vengo por comida, yo vengo por agradecer, dice, porque las oraciones sí funcionan. Entonces, y esa era una buena cosa, o otras cosas que uno no sabe o no tiene la oportunidad. Recuerdo una señora o dos vinieron y dice, mire, yo quiero que oren porque estoy en un proceso de cáncer difícil y esto y el otro. Entonces, que probablemente si estas cosas no pasan, la iglesia no se abre a esas oportunidades o las personas mismas no vienen a buscar a la iglesia comida, pero eso ha sido bien interesante. Varias personas han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Creo que nosotros hemos tenido las cuatro domingos y casi en cada reunión tenemos personas nuevas, 1, 2, ¿verdad? El domingo pasado, en la mañana teníamos una y en la tarde teníamos otra familia. Así es que yo doy gracias a Dios porque, no sé, pero todavía esperaría yo que la gente en general, que el mundo en general pueda responder más al Evangelio, más a la palabra de Dios, porque yo creo que pues antes de la pandemia, pues una degeneración increíble, salvaje, sin considerar a Dios, sin tomar en cuenta a Dios en su vida. Y es nuestra oración que la gente pueda volverse a Dios, que pueda buscar a Dios, que pueda acercarse a Dios. Entonces, eso podemos decir que es una oportunidad para compartir el Evangelio a nivel personal, orar con la gente, porque la gente todavía está ansiosa, todavía está preocupada. O sea, si tenemos el chance, la oportunidad, vale la pena que oremos por ellos o le pidamos. Y yo estoy seguro que ellos están abiertos a eso. Quisiera pensar en este tema Rubén nos dijo un poquito acerca de la preocupación y del miedo. Creo que hemos oído información fuerte con respecto a eso. Si una persona pasa en miedo, si una persona pasa en temor o en angustia o en ansiedad, lo que va a hacer es que su sistema inmunológico va a ser más débil, ¿verdad? Y yo creo que para nosotros los cristianos es un asunto de confiar en el Señor, de ser fiel a Él. Claro, no se trata, yo no estoy de acuerdo con la opinión de que varios hombres o gente me ha dicho, no, nosotros somos cristianos, a nosotros no nos va a tocar el virus.
No, yo creo que esa es una mala percepción de eso, ¿verdad? Yo creo que nosotros, pues nosotros no hemos parado. Yo creo que ha sido nuestro tiempo de trabajar más, pero hay que tomar todas las medidas. Necesitamos seguir tomando las medidas, ¿verdad? Necesitamos ser entendidos y no necios, ¿verdad? Tal vez no vamos a prestar atención a todas las cosas, pero hay cosas que sí valen la pena, ¿verdad? Hay que ser preventivos, ¿verdad? Hay que ser proactivos y no hay que estar en temor. Tengo varios versículos alrededor de esto. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Entonces, eh, y si acaso estuviéramos desanimados o afligidos, el versículo 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedos de ellos en el caso de los enemigos, ¿verdad? Y otra vez dice, Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, eso es un asunto de que tenemos que confiar en las promesas de Dios. Ya Rubén lo decía en inicio, ¿verdad? Enfocarse su vida en Dios, consagrar su vida en Dios, apartarse de lo malo, ¿verdad? Pero este punto de nosotros debemos de estar confiados que Jesús, que Dios va con nosotros, que va delante de nosotros. Debemos de depender completamente de Él. O sea, el temor o la timidez no debe ser en el sentido de miedo, no debe de existir, no debe de estar. Nosotros debemos de estar confiados y por supuesto, tomando las precauciones necesarias. ¿Qué es lo que más nos preocupa a nosotros? Bueno, nos preocupa la comida, nos preocupa el vestido, nos preocupa la casa y todo eso, ¿verdad? Y son necesidades reales. Yo sé que hay algunos que la mayoría ahora ya se ha ido recuperando, ¿verdad? De sus trabajos y todo eso, pero que nos preocupa eso. Y Dios tiene una palabra para eso, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, ¿verdad? ¿Y quién nos ha dado la vida? Dios nos ha dado la vida. Cada día que nos levantamos, si estamos con vida, pues Dios nos ha dado la vida. Entonces la vida es lo mejor, es lo máximo, ¿verdad? Entonces Dios va a proveer el alimento, Dios va a proveer lo que necesitamos. Claro, nosotros tenemos que ser diligentes haciendo lo que debemos de hacer, ¿verdad? Buscando dónde está la comida, pero Dios es el proveedor, Él es nuestro proveedor. Recuerdo que en el inicio yo compartía el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Aunque ande en lugares delicados, dice que Él lo va a cuidar. Y finalmente dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿verdad? Entonces, así es que debemos de estar confiados en Él. Creo que algo que afecta a nosotros es cuando nosotros le prestamos mucha atención a las... Creo que el hermano Jorge se desconectó, pero vamos a ver si estaba lo más inspirado de su palabra, ¿verdad? Entonces, pero damos gracias a él por eso y ahorita que vamos a ver si se puede volver a conectar. Pero algo que decía él, ¿verdad? Y creo que los otros hermanos también, todos estamos de acuerdo, es de que no podemos tomar una posición irrealista, ¿verdad? Es decir, oía a alguien que me decía, no, mira, aquel versículo, 1000 caerán a mi diestra y 10,000 a mi otro diestra, pero a mí no llegará, ¿verdad? Y yo creo que a veces se toman algunos versículos fuera de contexto y eso nos hace ser un poquito irreales, ¿verdad?
y cada vez más algunos grupos de iglesias, por ejemplo, en Texas o en México, ¿verdad? He estado viendo reportes de pastores que han estado contagiados en Texas, y ahí está el hermano Jorge, ¿verdad? Entonces, hermano Jorge, siga hermano, se desconectó. Algo pasó aquí, no sé. Siga hermano, siga. Entonces les decía yo que algo que tal vez afecta a nosotros es el punto de las noticias, porque como hay tantas cosas, o las mismas redes sociales, ¿verdad? En Filipenses capítulo 4, el versículo 8, nos anima a pensar en una forma positiva, ¿verdad? Dice, justo todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y yo creo que a nosotros nos pueden llegar cualquier cantidad de cosas o de información, pero nosotros debemos de tener el filtro de saber qué es lo que vamos a escuchar o qué vamos a prestar atención y qué no. ¿A qué vengo con todo esto, hermanos? Yo creo que esto no se va a terminar pronto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que aprender a, a vivir con todas las precauciones, ¿verdad? Y a seguir adelante. Hay personas que, y puede ser que esto incluya miembros de mi iglesia o otros alrededor, que van a cualquier parte, a cualquier lugar y no tienen temor. Pero ¿por qué tienen temor de venir a la iglesia? ¿Verdad? Al menos creo que las iglesias nuestras están tomando todas las precauciones de distancia, de mascarilla y de otra cosa. Me preocupa a mí que nosotros nos quedemos cómodos en la casa, nos quedemos cómodos sin hacer nada, que sí vemos la necesidad como les decía, que nos preocupa el alimento, la comida y todo eso. Eso sí lo vamos a buscar, como sea lo vamos a buscar. Pero ¿qué tal la parte espiritual? O sea, me da temor que podamos caer en un enfriamiento, ¿verdad? De comodidad. Como ya tenemos comida, como ya tenemos esto, el otro, entonces no necesitamos la parte espiritual. Yo sé, para nosotros aquí en la iglesia es incómodo estar vistiendo la mascarilla, ¿verdad? Y nosotros proveemos una mascarilla a la persona, ¿verdad? Yo sé que es incómodo, pero yo creo que debemos de verle si usar la mascarilla o si usar el gel o no tener que dar la mano a la gente, ¿verdad? Yo sé que extrañamos eso, o sea, extrañamos eso por seguro, ¿verdad? No somos así, pero hay algo más valioso que es la palabra de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la comunión, la adoración, la alabanza, ¿verdad? Yo creo que eso debe de estar por sobre cualquier cosa. Sin embargo, al final siempre es una decisión, pero no quisiera que nosotros pues dijéramos, sí, sí, está bien, no venga a la iglesia cuando quiera, ¿verdad? Porque si vamos en ese sentido, probablemente, no sé, tal vez el otro año a este tiempo, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que seguir adelante compartiendo el evangelio y pero animamos a la gente, ¿verdad? A, a pensar bien. No lo podemos exigir, pero piénselo bien, ¿verdad? Piénselo bien, ¿verdad? Cómo Dios puede guiarle, dirigirle, ¿verdad? Por supuesto, necesitamos como padres, una de las cosas que sí me preocupa bastante es los niños y los jóvenes. Y yo no quisiera pensar que esto es una estrategia del diablo para decirnos a nosotros como iglesia, cierren las iglesias, no dejen que lleguen los niños, no dejen que lleguen y entonces nosotros, está bien. Mientras tanto, Satanás puede estar ganando más terreno en la mente y el corazón de los niños. Padre, venga usted a la iglesia o no venga, yo creo que usted, el responsable número uno de que sus hijos puedan crecer espiritualmente, que puedan aprender versículos, que puedan leer la palabra de Dios, que puedan orar, es usted y en su casa. Aunque si usted viene a la iglesia, va a tener conocimiento. Los niños aquí, cuando llegan, ¿verdad?
les damos sus lápices, les damos sus crayones, les damos su material, ¿verdad? Para que ellos puedan a llenar los colores y después les preguntamos qué aprendieron, ¿verdad? Entonces, aunque están sentados a la par de sus padres, también ellos están haciendo están tomando algo. No es lo mejor, pero creo que tenemos que hacer cosas para que atender a los niños, los jóvenes. Este miércoles, no sé, como ya ellos son un poquito más grandes, ¿verdad? Entonces, y no son tantos, ¿verdad? Como son tal vez 15. Entonces, ya pueden tener su reunión los miércoles, ¿verdad? O sea, los niños van a tener la reunión los miércoles tomando todas las medidas que ellos necesitan, ¿verdad? La distancia, las sillas separadas, ¿verdad? Entonces, hermanos, que Dios nos dé sabiduría para esto y que la dirección en verdad venga de parte de Dios, ¿verdad? O sea, tenemos que respetar lo que las autoridades dicen, es cierto, ¿verdad? Ellos miran el bien de nosotros, pero no quisiera yo pensar que Satanás está riendo en nuestras espaldas haciendo nada. O sea, creo que alguien dijo algo, sí debemos de ser proactivos, o sea, debemos de ser proactivos, ¿verdad? Como digo, una de las comunidades que más me preocupa son los niños y estamos orando por ellos para que Dios, pues imagínense que los niños pasen 2 años y los niños finalmente ya no quieran venir a la iglesia. Hay jóvenes que ya no quieren venir a la iglesia porque después de 2 meses o 3 meses ya no quieren venir a la iglesia. Hay padres que no quieren venir a la iglesia, ¿verdad? Hay familias que no quieren venir a la iglesia. Entonces, no es que la iglesia es la única manera de comunión con Dios, ¿verdad? Pero, ¿cuál es lo que Dios tiene en la mente cuando Él estableció la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿lo va a cambiar el coronavirus? ¿Verdad? Son cosas para pensar, ¿verdad? Oramos, hermanos, por ustedes y les animamos y que Dios en verdad nos dirija, ¿verdad? Que Dios nos desafíe en fe y que Dios nos cuide, nos guarde, de veras. Aunque sea con temor y temblor, pero vamos a seguir predicando la palabra. Y, nuestro hermano Michael es el coordinador de Misiones Hispanas para el estado de Arkansas. Y hermano, damos gloria a Dios que está con nosotros, que está bien, lo miro más blanco, no le ha pegado el sol, ¿verdad? Necesitamos que salga afuera a la calle. Y gracias, hermano Michael, el tiempo es suyo. Gracias, hermano, y espero que no he olvidado mi español. Y, amén, amén. Si no recuerdo el español, yo hablo Spanglish y inventar palabras. Gracias, hermanos, por sus palabras de ánimo esta mañana y su tiempo, y especialmente su trabajo, su arduo trabajo hace 3-4 meses en esta pandemia. Y es algo que, como dijo hermano Rubén, estamos aprendiendo, ¿verdad? Es un proceso de aprender y estamos tratando de hacerlo mejor. Y aquí en nuestra iglesia ya tenemos 2 semanas de regresar y todo va más o menos. Y hay algunos que tienen temor, pero era más de lo que yo esperaba en domingos. Entonces estamos muy animados por eso. Lo que voy a hacer es, yo no quiero dar más instrucciones porque yo creo que ustedes, hermanos, han dicho todo. Muy bueno, muy bien. Lo que quiero decir, hay mucho más. Ore por mi país. Amén. Hombre, es lo peor que yo he visto en toda mi vida. Y la pandemia no es tan malo como las ideas que están fomentando en el gobierno y en las noticias. Por favor, enseña a su gente cómo ser crítico de lo que escuchen en sus redes sociales y las noticias, porque son completamente diferentes, las perspectivas de las noticias, y depende si son demócratas o republicanos.
y yo nunca he visto tanta división. Siempre hemos tenido división, pero nunca cuando ellos quieren, eliminar la policía. Me hace locura. Y ellos quieren completamente destruir el país para traer socialismo y más poder, y es peligroso. Mira a Venezuela, mira a otros países en Latinoamérica. Nuestro país ha sido bendecido por Dios y la economía ha sido bien por el capitalismo, y aunque hay abusos de eso, la respuesta no es comunismo ni socialismo, y es fidelidad a Dios, y la gente puede trabajar y ganar, para sostener. Pero esa es mi parte, hermanos. Siempre estoy orando por ustedes. Sigue orando por nosotros y vamos a seguir adelante. Padre, gracias te damos por este día y esta gran oportunidad de poder llegar delante de ti, Señor. De veras, estamos clamando a ti, Señor, por la misericordia tuya, Señor, por la bondad tuya, Padre, para que cada uno de los hermanos como Juan Carlos, hermano Rubén, hermano Elvis, hermano Mike, yo y otros hermanos alrededor aquí de los Estados Unidos y Latinoamérica, Señor, que pues estamos enfrente de las iglesias, Señor, y sabemos que no es fácil, que es difícil, que hay mucha, tal vez, incertidumbre. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes y fieles a ti, Señor, predicando tu palabra, obrando, Señor, en los recursos que tú nos has puesto a nuestra disposición, Señor. Padre, especialmente para que otra gente pueda llegar al conocimiento de tu gloria. Puede ser, Señor, que estamos viviendo los últimos tiempos, Señor, y queremos pedirte que tú nos des esa diligencia, esa sabiduría, esa gracia, Padre, para llegar a los corazones de las personas. Oro, Padre Celestial, por cada campo de trabajo, Señor, que yo sé que cada campo, cada zona es diferente, Señor. Aunque podemos estar en el mismo pueblo, pero es diferente. Y te ruego, Padre, que allí donde están mis hermanos, tú los prosperes, Señor. Que allí donde están mis hermanos, que tú los ayudes, Dios. Que seas tú proveyendo para todas las necesidades físicas, materiales, espirituales, Señor. Padre, oramos por sabiduría, Señor, como para saber cómo llegar a las personas y aparte de darles algo que cubra su necesidad, que podamos también, Señor, tener esa palabra justa, apropiada para su necesidad espiritual, Señor. Padre, sigue levantando obreros, Señor, aunque sea difícil, sigue levantando misioneros, sigue levantando pastores, Señor, aunque no se vea claro, pero Dios, sabemos que tú nos has mandado a cumplir la gran comisión, Señor. Padre, bendice a cada hermano, bendice a cada pastor, bendice a cada familia pastoral, Señor, bendice sus esposas, sus hijos, Señor. Oramos, Señor, por cada familia de la iglesia, Señor. Oramos que tú los mantengas en la medida de las posibilidades, si es tu voluntad, libre de toda contaminación. Pero si hay alguien, Señor, que ya está sufriendo esta situación, oramos que tú le bendigas, que tú pases tu mano de salud sobre ellos, Señor. Padre, oramos por nuestros jóvenes y nuestros niños, Señor, que no se acomoden de ninguna manera, Señor, para espiritualmente desfallecer o espiritualmente desanimarse. Padre, oramos, Señor, que por los maestros, por los discipuladores, por los que enseñan a los niños, Señor, que podamos ser diligentes, Señor, cómo llegar a sus mentes y a sus corazones, Señor, con la palabra que les va a sostener, que les va a fortalecer en el día de la angustia, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad de orar, Señor. Bendice a hermano Mike, bendice también, Señor, a Juan Carlos una vez más, bendice a Rubén, a hermano Elvis, Señor, y cualquier otro hermano que nos mira, que nos escucha. Queremos pedirte que tú, Señor, le llenes
de bendición, que proveas para sus necesidades y que nos hagas sabios, Señor, para cómo compartir o cómo llegar a las familias, Señor, con la palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermano Michael. Padre Celestial, oramos especialmente en este momento por este país. Señor, tú sabes que nuestro dinero dice en Dios confiamos, pero honestamente hemos perdido la vista y el deseo a confiar en ti. Señor, yo te pido, te ruego que tú levantes líderes que tienen un corazón para ti. Hombres y mujeres que son dedicados a su obra y dedicados a lo que es justo y santo. Señor, yo te pido que tú nos perdones, porque nuestro país, Señor, ha matado millones y millones de bebés. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos por tomar la institución de matrimonio y pervertirlo por el matrimonio homosexual. Perdónanos por eso, Señor. Señor, yo te pido que tú levantes y que tú ayudas a la gente a entender con sabiduría todos los mensajes que están escuchando hoy en día. Señor, hay tantas mentiras, hay tantas gente que solo quiere poder y a ellos la gente no les importa. Y Señor, yo te pido que tú puedas dar un sentido de sabiduría divina a este país. Señor, yo te pido que tú envíes un avivamiento, Señor, que el Espíritu Santo toca los corazones de miles y miles de gente por medio de esta pandemia, por medio de los crisis en violencia en las ciudades. Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti, sabiendo que tú eres la única respuesta por nuestros problemas. Señor, eso está demasiado grande por nosotros. Ayuda a su iglesia a ser la iglesia que tú quieres. Ayúdanos a estar haciendo las cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Y Señor, más de nada, yo te pido que tú nos mantengas, Señor, fieles como obreros tuyos, Señor. Somos débiles, podemos quebrantar en cualquier momento. Pero, Señor, te pido por su gracia, por hermano Elvis, hermano Rubén, Juan Carlos, Jorge, y Señor, más de nada a mí mismo, porque yo sé cuánto necesito tu gracia cada día de mi vida. Señor, bendigas a estos hermanos en la fe, sus ministerios, sus familias. Y Señor, yo te pido que un día podemos ver una gran cosecha por todo el trabajo que estamos haciendo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.